8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al empresario, ex CEO de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, para hablar sobre la situación del sector y qué aspiran sector empresarial, comercial, del próximo gobierno, indistintamente del pronunciamiento que haya en las urnas el 13 de abril. ¿Cómo lograr estabilidad en el Ecuador? Certidumbre, esa es una de las preocupaciones que existe y que se ha reflejado en el exterior, por lo que hay esta polarización en nuestro país. ¿Cuál es la aspiración del sector? ¿Cómo ve el sector empresarial y comercial? Buen día a Juan Carlos Díaz Granados. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a usted, Miguel, a su equipo y a toda la audiencia de Democracia. Bueno, lo principal que queremos todos los ecuatorianos, como usted mencionaba, es la certidumbre, pero la certidumbre en varios sentidos. La primera, en cuanto a la seguridad ciudadana. Yo creo que esa es la preocupación generalizada de todos los contribuyentes y ciudadanos de este país, poder transitar por las calles en paz, a cualquier hora del día, poder hacer negocios en calma, sin ser extorsionados, y no encontrarnos pues en la mitad de una balacera. Todo esto pues que ha venido, no ha sido de hoy, sino que ha sido consecuencia de una serie de actos que se han venido produciendo desde el año 2007 en adelante, que han degenerado en la situación que describo. La otra, que está relacionada también con esta mejora en nuestra calidad de vida, es el mejor plan social que un país puede tener, que es la posibilidad de que todos tengamos un empleo adecuado. Esas son las dos cosas que nos preocupan y en las que debemos trabajar desde diferentes ángulos para poder lograr como país en conjunto. ¿Y cómo lograr dar certidumbre, especialmente en este problema estructural que ha tenido el país, como es la generación de fuentes de empleo pleno? Y quien más genera es el sector privado, evidentemente. ¿Cómo dar certezas en ese sentido? Como lo han hecho los países desarrollados, es decir, un poco tropicalizar las fórmulas, haciendo más amigable el ecosistema de negocios. Pongo un ejemplo. Hace poco sufrimos una crisis energética que es producto a su vez de una constitución una constitución que fue promulgada en el 2008 y que evita la participación del sector privado en la generación, distribución, comercialización y transmisión de energía. Y solo por excepción puede participar y con muchas limitaciones. La consecuencia de eso fue que nos quedamos sin energía eléctrica. Y no existe energía más cara que la que no existe. Por lo tanto, ahí pudiera presentar un primer caso en el cual pudiéramos solucionar a través de la participación de privados, haciendo reformas a la legislación, de tal manera que tengamos el mejor de los dos mundos: energía, participación del sector privado con mayor empleo como consecuencia de inversión adicional en el sector, y no tener que comprar a empresas privadas de otros países, que significa lo peor de los dos mundos. Entonces, en resumen, podemos mejorar el ecosistema para hacer negocios y que la legislación no esté contra el sector privado para poder invertir, sino que esté a favor para lograr estos objetivos. Ahora, cuando usted dice se necesita una legislación en este sentido, lastimosamente no ha habido respuesta durante los últimos tiempos y periodos de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr eso? Los 5 poderes del Estado tienen que alinearse para poder satisfacer los requerimientos de la ciudadanía. Es decir, el servidor público no está para servirse ni para dictar ideologías, sino para servirnos a los contribuyentes y a los ciudadanos en general. Por lo tanto, yo soy un ferviente creyente de que debemos presionar a través de nuestros votos, de nuestros comentarios,
para que la situación se reverse y empiecen a legislar en función a lo que se requiere. Porque claro, en el caso que yo puse, cuando no hubo energía, ahí sí pues se callaron y se ocultaron y se disfrazaron todos aquellos que habían promovido el tema de la soberanía energética, pero infringiendo finalmente la seguridad energética, que lo que implica es tener energía. Entonces así nos ha ocurrido en diferentes campos, en la salud pública, en la energía, en la seguridad social, y en una cantidad innumerable de situaciones en las cuales el monopolio de eso lo tiene el sector público, pero el sector público, a través de las diferentes pruebas, por ejemplo el COVID en la salud pública y en la seguridad social, han demostrado su fracaso. Lo mismo en el sector petrolero, y así podemos ir enumerando diferentes situaciones. Hay una disyuntiva y una definición que tienen que hacer los ecuatorianos. Desde una visión empresarial, ¿cómo ve esos dos modelos? El uno que hizo disparar incluso el riesgo país cuando se conoció que pasaba segunda vuelta, y el otro que, si bien ha cometido errores, hay que decirlo, pero necesita para completar lo que ha prometido, a sabiendas de que ha tenido 1 año y medio de administración. ¿Cómo ve esos modelos del sector comercial y empresarial? Yo veo que el modelo de Daniel Noboa va más alineado hacia las soluciones que estamos conversando, tomando en consideración que Daniel Noboa, pues como usted bien menciona, ha tenido solamente 1 año y medio de gobierno, no es que ha tenido un periodo completo, y le han tocado situaciones sumamente difíciles, como por ejemplo resolver la crisis energética, producto de todo lo que hemos conversado, de estas ideas socialistas sobre la soberanía energética, sobre que no se invierta el sector privado en esa área que es tan importante para los ecuatorianos, y así sucesivamente. Y al mismo tiempo también alguien y ahí es donde tenemos que tomar conciencia los ecuatorianos, porque no podemos de ninguna manera, debemos asegurarnos que vamos a combatir, y por eso comenzaba por ese lado, que vamos a combatir la inseguridad ciudadana. Y han habido ciertos casos en los cuales hemos visto que hay muchos elementos o personales involucrados en casos de corrupción y de delincuencia organizada que están relacionados con un determinado partido político. Algunos de ellos ya están en la cárcel con sentencias ya en firme, por ejemplo el señor Jorge Glass. Tenemos también muchas personas que fueron asambleístas y que resultaron relacionados con la delincuencia organizada y la delincuencia común y que están fugados, otros han sido capturados en los Estados Unidos y en otros países. Por lo tanto, tal vez eso no es lo que queremos, o mejor dicho, no es que tal vez, eso no es lo que queremos los ecuatorianos, y debemos protegernos para que el Estado no sea cooptado por la delincuencia organizada, que es finalmente lo que les interesa, porque el Ecuador es un país que tiene puertos, es un país que tiene un dólar, una moneda fuerte, y de esa manera trabajar como delincuencia organizada en un país que tiene estas circunstancias tan beneficiosas, pues es sumamente interesante para estas personas que obran al margen de la ley. En el tema de la reforma laboral, ¿cómo debiera acometerse para que se viabilicen las reformas y pueda facilitarse, generar confianza y dar acceso al empleo pleno en el Ecuador? Mire, hace 10 años hablar sobre nuevas modalidades de contrato de trabajo era casi pues un sacrilegio, de eso no se podía conversar. En el último referéndum ya estuvimos conversando sobre la reforma a la Constitución para que haya la contratación por hora. Creo que ese tema no ha sido debidamente explicado, pero ya es algo que está sobre la mesa. Pero tenemos que trabajar también en explicar esto a la sociedad con todos los beneficios que esto implica. En el caso concreto de la contrato por horas, es súper interesante ver cómo los migrantes se arriesgan a salir del país, cruzando el Darién para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos y a trabajar por horas. Es decir,
el peor de los dos mundos. No le desvinculamos a las familias aquí, porque aquí se queda parte de la familia, se van los talentos que realmente lo único que están buscando es empleo adecuado. No es que están buscando la aventura de cruzar el Darién. Están buscando empleo adecuado, que es una solicitud legítima de un ecuatoriano, y van a trabajar por horas a otro país. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros los ecuatorianos nos negamos a darles oportunidades a nosotros mismos, los ecuatorianos que no tenemos un empleo adecuado, de trabajar aquí sin generar la conflictividad social que la migración implica? Y así como estoy mencionando la contratación por horas, también podemos hablar sobre, por ejemplo, la modalidad de contrato a prueba por 180 días, el contrato por proyecto, el contrato a plazo fijo, y formas más fáciles de que la demanda laboral se unan con la oferta laboral sin que exista regresión de derechos, sin eliminar modalidades de contratos de trabajo vigentes, sin eliminar derechos de los modalidades de contrato de trabajo vigentes. La ciudadanía tiene que exigir esto y que cada cual escoja en qué modalidad quiere trabajar y ponerse de acuerdo para poder lograr este empleo adecuado y que todas las personas tengan un talento, que puedan demostrar su talento en los diferentes negocios. Eso va a ser una ventaja porque cuando cada persona tiene un empleo adecuado, se consume más en la tienda de la esquina. Cuando se consume más en la tienda de la esquina, la tienda tiene que comprar, necesita a su vez más manos, más contratación, paga más impuestos y ganamos todos. Así es que ese es el mejor plan social que podemos tener y tenemos que desbloquearnos de esas ideas socialistas que no tienen cabida en el siglo XXI y que ha hecho que ocurra esta migración masiva de ecuatorianos, que para mí significa realmente una desgracia y una generación de conflictos sociales. Ahora, en el caso específico de la reforma laboral hay que mirarle a la Asamblea, que tiene, entre otras deudas pendientes, esta. ¿Cómo lograr capitalizar a fin de que entiendan esta facilidad que debe darse en la norma legal que permita la contratación para el pleno empleo en el Ecuador? Por eso mencionaba justamente que hace 10 años este asunto no se tocaba o no se podía tocar, y hoy se lo puede conversar y las personas estamos más abiertas para conversarlo. Son temas que los debemos dialogar como sociedad, y al final los políticos, cuando se dan cuenta de que la población está harta de dogmatismos, ideas caducas que no nos están sirviendo en la vida real, empiezan a cambiar su discurso y apoyar este tipo de iniciativas. Lo mismo que, por ejemplo, con el dólar recientemente. Es decir, cuando hubo un inconveniente sobre las declaraciones sobre la desdolarización, la bancada de Revolución Ciudadana intentó en la Asamblea hacer un esfuerzo para poder quedar bien, no con los elementos necesarios que se requerían para poder establecer en la legislación ecuatoriana el dólar como moneda la única moneda de curso legal, y que el Banco Central no emita dólares, ecuadólares realmente, o que no se haga responsable de eso de ahí. Entonces, bueno, ahí recularon en esa parte. Pero fíjese usted la importancia de comentar estos temas en los medios de comunicación, pero también en las conversaciones diarias, y de decirle eso a los políticos. Nosotros queremos el dólar de los Estados Unidos de América como la única moneda que existe en el Ecuador para las transacciones monetarias de este país. Y eso lo acogen los políticos porque ven que es una mayoría la que quiere eso. Por tanto, ustedes estarán activos a fin de que se facilite esto una vez que pase este 13 de abril la definición, a fin de que la Asamblea atienda esto que ha sido una demanda en el Ecuador. Por supuesto, esta es una conversación constante que se debe tener con los asambleístas y con el Poder Ejecutivo también, para que sigan resolviéndose todos estos temas de los que estamos conversando. El dólar, nuevas modalidades de contrato de trabajo, que hayan más acuerdos comerciales para ampliar los mercados de los productos ecuatorianos, que se facilite hacer negocios en el país, que
llamadas zonas francas coloquialmente sean impulsadas también para atraer más inversión, reducir la presión tributaria, tener un Estado más pequeño en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador, que sea más eficiente, que las compras públicas se hagan a precios de mercado, no hasta 5 veces más del precio en el que cualquiera de nosotros puede comprar en la tienda de la esquina. Por ahí se van miles de millones de dólares también. Entonces, requerimos una serie de factores que deben de ser impulsados para que el país salga adelante. Pero lo más importante es eliminar esta mentalidad socialista y pro delincuencia organizada, que además tiene derechos garantizados en la Constitución, equivalentes a los derechos de los adultos mayores, de los menores de edad vulnerables, es decir, de la población más vulnerable, y tenemos que empezar a modificar todas esas normativas de tal manera que las cosas se pongan en su sitio. Eso implica una reforma estructural que permita que se genere confianza precisamente a partir de esto y no solo de manera declarativa como ha sido. ¿Esto demanda esos cambios? Así es, estamos en un punto de quiebre, hemos pasado una situación complicada como consecuencia del COVID. Saliendo de eso, también hemos tenido inconvenientes energéticos. Tenemos un tema de la inseguridad ciudadana, la falta del empleo. Por lo tanto, sí tenemos que ir a reformas estructurales. Por lo tanto, el 13 de abril no podemos estar probando personas, sino que tenemos que trabajar con personas que hagan que las cosas pasen y que puedan hacer estas reformas estructurales, o por lo menos que las encaminen de tal manera que podamos tener seguridad, salud, seguridad social, y todas las cosas que requiere el Ecuador. Tenemos que también revisar las políticas petroleras. No puede ser que recibamos 6.000 millones de dólares por remesas de los migrantes, recibamos alrededor de 4.000 millones por los préstamos a los multilaterales y que solamente tengamos alrededor de 1.500 millones netos por ingresos petroleros. Y nos llamamos, pues, supuestamente un país petrolero, pero habría que ver si Petroecuador tiene un balance. Entonces, hay una serie de cosas que no se ha transparentado, que se han ocultado a través de la palabrería y que no podemos en este momento jugarnos el país para poder seguir en ese juego que nos ha llevado a una situación tremendamente incómoda. Juan Carlos, precisamente, ¿cómo concienciar a los ecuatorianos sobre la importancia de estos temas cuando estamos por definir un voto y porque esta realidad debe cambiar como usted ha señalado respecto con la nueva administración? Las personas lo que quieren es empleo y todos los candidatos ofrecen siempre empleo. Desde que yo me acuerdo, los candidatos han ofrecido empleo, pero hay que materializar eso de alguna manera y la forma en que una persona desempleada pueda conseguir empleo es que existan ofertas de empleo. Y para que existan ofertas de empleo, los negocios tienen que crecer para que tener más manos y que sea más fácil emprender. En el Ecuador también es muy difícil ser formal. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad de mejora y las personas tenemos que tomar conciencia que los empleos sostenibles en el tiempo provienen del sector privado y por lo tanto tenemos que impulsar ese sector para que permita tener más fuentes de empleo y además que las personas que quieran convertirse en emprendedores se les haga más fácil, les facilitemos la vida para que puedan lograr ese objetivo y a su vez también ser fuentes de empleos adecuados. Por ello decía, es fundamental que en el país se tome conciencia de estos problemas de fondo y que hoy, inmersos en un proceso electoral, no caigan atrapados por la demagogia o las mentiras en una campaña. Es muy importante eso. Yo no creo que el país está para más experimentos en este momento, que estamos en el punto de quiebre, que la decisión del 13 de abril es fundamental. Una cosa es prometer y otra es hacer. Así es que sobre esas disyuntivas tenemos que votar los ecuatorianos.
quién es el que nos va a dar más prosperidad. El Estado, hay un Estado o un partido político que lo que hace es ofrecer la desdolarización o los ecuadólares como consecuencia de que requieren emitir una moneda para poder satisfacer todos sus deseos populistas y sus promesas populistas. Pero eso no es bueno para el país. Y va a enriquecer más a las personas que ganan en dólares y va a empobrecer más a las personas que tienen un ingreso fijo mensual. Eso no es que me lo estoy inventando, eso ya ocurrió cuando teníamos el sucre. El sucre se devaluaba constantemente por el gobierno, había inflación del 80%, las personas que ganaban un sueldo fijo en sucres perdían poder adquisitivo literalmente cada minuto que pasaba, no se podían financiar las cosas para que las personas se puedan comprar bienes, porque en esas circunstancias es muy difícil financiar, y realmente terminan perdiendo más las personas más vulnerables, las que podrían estar inclinadas a votar por esa opción, pero la historia del Ecuador ya lo ha demostrado, es decir, esto no es que es una proyección o es una visión, es algo que ya ha ocurrido y que tal vez debemos tener claro eso y no votar por un escenario de ese tipo porque se va a empobrecer más, especialmente a los más pobres. Por lo que usted señala, Juan Carlos, significa que hay que ejercer un voto libre, pero un voto responsable, viendo las dos opciones, la una alternativa y la otra alternativa, que le permita señalar el derrotero del Ecuador. Es absolutamente claro y diametralmente opuesto entre lo que se aspiraría con la una candidata y con el candidato a presidente. Sí, son dos opciones diametralmente opuestas. Y eso se notó en el debate. Es decir, hay una candidata que reconoce la dictadura del presidente o el dictador Nicolás Maduro, lo cual es inaceptable para el esquema internacional de relaciones internacionales, y inaceptable también en cuanto, por ejemplo, a la violación de los derechos humanos que se realizan en ese país. La gente no sale de ese país porque está viviendo bonito, sale de ese país porque sale desesperada, migra a otros lugares, que es una decisión tremendamente difícil, como consecuencia de que no hay oportunidades, como consecuencia que hay una inflación importantísima, no hay empleo y no hay las cosas básicas que un país requiere. Y por ejemplo, ese país no tiene dólares. Nosotros tal vez nos hemos sorteado muchas veces, muchas situaciones difíciles como consecuencia de que tenemos una moneda dura que nos permite de alguna manera mantener la estabilidad con una inflación muy baja, y podemos ahorrar en esa moneda y financiarnos con esa moneda. Pero ahí usted ve, ese es un ejemplo, es decir, personas que dicen, ¿sabe qué? Yo sí apoyo al dictador Nicolás Maduro, cuando, por ejemplo, Estados Unidos va a subirle los aranceles, ha prometido subirle los aranceles a aquellos países que le compren petróleo a Venezuela. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante, es decir, vamos a desmejorar las relaciones con Estados Unidos como consecuencia de ese tipo de acciones que al final son solamente ideológicas. No creo que deberíamos hacerlo, nosotros deberíamos mantenernos al margen, y generar un ecosistema de negocios que nos permita operar en paz. Veo que las relaciones del presidente Noboa son muy buenas con Estados Unidos. Fue invitado a la posesión del presidente Trump, estuvo en primera fila. Eso no lo logran todos los presidentes de los estados del mundo. Él ha logrado eso ahí. Por ejemplo, ayer se transmitió que algunas ayudas que el presidente Trump ha suspendido para el resto de los países se mantienen para el Ecuador. Eso significa que tenemos una muy buena relación con ese
socio comercial importante para el Ecuador, con el presidente Noboa en particular, y resaltando que las relaciones internacionales o cualquier tipo de relación realmente se basan en relaciones personales. Y entonces usted saca ese elemento, esa relación personal que Daniel Noboa tiene con el presidente de Estados Unidos, y entonces tal vez el siguiente elemento personal que pongamos ahí, que no sea Daniel Noboa, entonces no necesariamente implica que todas estas ventajas y beneficios que hemos percibido con Estados Unidos de América se vayan a mantener. A propósito de lo que usted señala, es importante contar con reservas sólidas, como tiene el Ecuador, reservas que no pueden ser tocadas en el Banco Central del Ecuador, no solo por mandato legal, sino porque son sagrados recursos de quienes depositan en el sistema bancario financiero del Ecuador, o del Seguro Social, o de las empresas públicas. En este sentido, el otro modelo, ¿acaso no lo estamos evidenciando, como usted señalaba, el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, que muy poco se habla hoy? Un modelo de 20 años de socialismo del siglo XXI, y que simplemente no tienen dólares, están sin dólares, no pueden comprar combustibles, con una inflación sobre el 12%. Y esto golpea evidentemente a las clases populares que están descontentas. ¿Es un modelo que afecta a los propios ciudadanos? Y es producto de la política cambiaria. Es decir, el gobierno boliviano ha mantenido un tipo de cambio fijo, que mantiene presión sobre las reservas internacionales de ese país en el Banco Central de Bolivia. Entonces, eso ha creado un mercado paralelo de divisas. La gente, ya en Ecuador ya lo hemos vivido esto de aquí, es decir, la gente siempre prefiere la moneda dura. Cuando había el sucre y había el dólar, la gente lo que hacía para poder mantener de alguna manera el poder adquisitivo, si ganaba en sucres, inmediatamente lo cambiaba a dólares en un mercado negro u oficial, dependiendo de la tasa de cambio. Pero trataba de tener dólares para poder evitar la pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, cuando se produce eso de ahí, el ciudadano pierde confianza en la moneda. Al final, todo se trata de confianza y de las relaciones intersubjetivas que los ciudadanos tengamos para con una cosa. Así es que en el caso de Bolivia, esa política cambiaria de mantener un tipo de cambio fijo ficticio ha hecho que ocurra lo que usted menciona, que no es el caso del Ecuador, porque el Ecuador tiene una moneda dura, que es el dólar, que el ecuatoriano respeta y que quiere mantener, y que se mantiene sola. Los únicos que quieren que el dólar se caiga o se cambie son los políticos, para poder devaluar y gastar más en una moneda que impriman en el Banco Central. Pero eso ya está probado en el Ecuador, no es que fue probado en Suiza, fue probado en el Ecuador. Eso empobrece más a las personas. Las personas queremos una moneda dura que nos permita hacer comercio internacional. Es la moneda del comercio internacional, pero además mantiene nuestro poder adquisitivo intacto en el tiempo. Bien, muchas gracias a Juan Carlos Díaz Granados, ex CEO de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por hablar sobre el momento que vive el Ecuador y la importancia de fortalecer con certidumbre a la economía ecuatoriana. Muy amable, Juan Carlos. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a toda su audiencia. Que tengan un gran día. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.